Duc in altum, ¿qué tal, mis queridos hermanos? ¿Cómo están? ¡Viva Cristo Rey! Les saludamos con gozo y tenemos hoy un encuentro, otro más apasionante con el profesor Galerón, como siempre, pero más si cabe en los tiempos que corren y que además se aceleran. Profesor, ¿cómo está? Pues aquí disfrutando el clima subtropical. ¡Qué maravilla! Pues muy bien, a seguir disfrutando, tú que puedes. Vamos al lío, ¿no? Adelante, sí. Bueno, Damián, lo primero que te quería preguntar hoy, en este ratito que vamos a tener y que vamos a cambiar un poco de tercio por los acontecimientos de la manera que se están precipitando, es una cuestión que muchas veces hay seguidores que nos plantean, incluso también porque dentro de los propios colaboradores de Adoración y Liberación hay algún colaborador que sostiene otras líneas distintas. Y entonces nos plantean, profesor, ¿cómo estás tan seguro del tiempo histórico que estamos viviendo? Es decir, hay quien afirma que todavía no hemos entrado en la llamada última semana de Daniel. Hay quien afirma que ni siquiera estamos en los tiempos de la tribulación aún. ¿Cuál es tu seguridad, Damián? ¿En qué te basas para afirmar el momento histórico que estamos viviendo? Bueno, es una pregunta que me hacen muchos, ¿no? Que me hace bastante gente. Yo recuerdo que en la universidad, en una de las clases que impartí de sociología política, les dije a los alumnos, el día que veáis que la Iglesia, o sea, la jerarquía, sacerdotes, obispos, cuando hablen como si fueran políticos, no tengáis ninguna duda. Es decir, cuando la Iglesia adopte la forma de pensar del mundo, no tengáis ninguna duda que estamos al final de la Iglesia y de la propia civilización. Entonces, en estos momentos escuchamos oír a las homilías de los sacerdotes, de los obispos, cardenales, de la jerarquía. ¿De qué hablan? La Iglesia se ha convertido en algo parecido a un partido político. Esa es la primera señal. La señal es esa, que la Iglesia piensa ya exactamente igual que el mundo. ¿El aborto? No, hombre, el aborto no está bien, pero tampoco insistamos en el tema del aborto, ¿no? El tema del mundo gay, hay que ser tolerantes, ¿no? Y el tema de la eutanasia, en fin, estamos en una iglesia sumamente tolerante, todo lo acepta y todo lo admite. Esa es la primera señal del fin de nuestra cultura, de nuestra civilización. Pero aparte de eso, este año pasado estos últimos años se han producido tres signos que son inequívocos de que estamos al final de nuestra cultura y de la Iglesia. La primera es cuando Francisco, en octubre del 19, introduce a la fuerza un culto a una potestad demoníaca de muy alto rango, que es la Pachamama. Pero yo he escuchado a muchos supuestos católicos que dicen, no, hombre, no, tampoco hay que exagerar, profesor, es una cuestión cultural. No sabía yo que introducir un culto demoníaco en la iglesia era un tema cultural. Es la primera vez que yo veo eso. Entonces, el primer signo del fin de la iglesia, de nuestra civilización, es que Francisco introduce un culto demoníaco en la iglesia. Un joven austríaco arroja al río Tíber 2 o 3 estatuillas de la Pachamama y Francisco ordena recogerlo y las establece dentro de un templo. Ese es el primer signo de la abominación del templo. El segundo signo es una certeza histórica y profética. ¿Cuál es? Este pasado año, 2022, Francisco ordena eliminar la misa. La misa de toda la vida, la misa en latín. No hubo protestas, alguno que otro protestó. Y entonces, ese es el segundo signo. Elimina la misa de 2000 años. Y en el mes de noviembre, hace un par de meses, en los primeros días de noviembre, Francisco, de puño y letra, ordena acabar con la misa. ¿De qué manera? Ordena cambiar la consagración. De manera que a través de cuando el sacerdote dice tomad y comed que esto es mi cuerpo, se va a sustituir cuerpo por alimento.
y en la segunda parte, cuando se dice tomad y bebed porque esto es mi sangre, el sacerdote dirá tomad y bebed porque esto es líquido, líquido de la nueva alianza. Esto sucede en noviembre del pasado año. Y resulta que en la cronología que yo tengo establecida desde hace tiempo, coincide en que noviembre del calendario nuestro, que es el calendario gregoriano, en noviembre coincide exactamente la mitad de la semana de Daniel, matemáticamente. Y en ese mismo mes hay una luna de sangre no prevista ni siquiera por la agencia norteamericana, la NASA. Entonces, tenemos 3 signos proféticos clarísimos de que la Iglesia ya está en un periodo de colapso. ¿Qué quiere decir esto? En el capítulo 9, sí, el 9 Daniel dice que a la mitad de la semana será eliminado el sacrificio perpetuo. Y la orden que da Francisco es exactamente en noviembre del 2021. Esa es la razón de la certeza total de que ya no hay tiempo. Tenemos 3 años, quizá un poquito más, 3 años y medio. Y más luego los vientos de guerra que soplan del oriente de Europa. La guerra viene sí o sí, o sí, o sí. Entonces, ¿por qué la guerra? Porque esa guerra es necesaria para establecer el anticristo en el mundo. Entonces, en la tercera luna de sangre, que es en mayo, poquito después se nos presenta este personaje que yo le llamo Nimrod, que es el segundo dictador del mundo, pero que es el anticristo. Pero antes tenemos la guerra. ¿Es duro hablar de esto? Claro, claro que es muy duro hablar de esto, pero la guerra la tenemos ya. Entonces, resumiendo, 3 certezas históricas y proféticas. Francisco introduce un culto demoníaco, jamás ningún papa ha hecho eso, ninguno. Segunda certeza profética, elimina la misa en latín. Y tercera, que ordena eliminar la misa cambiando la fórmula de la consagración. ¿Qué más certezas que esas? ¿Hay alguna certeza más poderosa que esa? Esa es la razón en la que yo me fundamento para decir, estamos al final del tiempo histórico. Fin del mundo no, sino final del tiempo histórico. Esas son las certezas que no quiero que nadie sea capaz de rebatirme. Si no estoy de acuerdo, no hay problema. Yo estoy dispuesto a cualquier debate, vamos, en este tema. Pero cronológicamente ya no tengo ninguna duda. Y por cierto, hay un rabino judío que coincide exactamente con la cronología que yo manejo. El Roé Palacios, así es. Así es. Además, desde hace bastante tiempo, que maneja una cronología muy, muy similar a lo que tú manifiestas, desde luego. Sí, y además coincidimos exactamente en el mes de noviembre. Yo esta cronología la tengo desde mayo del 2018. Ya advertí lo que se nos venía encima. Mayo del 2018, advertí de lo que se nos venía encima. Que ya no había más tiempo. Entonces, esos son los 3 datos que doy, porque si alguien puede decir, no, vamos, no estoy de acuerdo, que no hay ningún problema, pero una persona que me dice que no estoy de acuerdo tiene que demostrar evidencias de que estoy equivocado. Alguien me dice, no, no estoy de acuerdo, pero es que opinar por opinar no va a ninguna parte. Está claro. Lo que has manifestado y la explicación de por qué desde un primer momento es cierto que has sostenido el calendario cronológico en el que nos estamos moviendo. En relación con esto... Ya lo dije a los alumnos, yo ya lo dije a los alumnos. El día que veáis que la Iglesia adopta la forma de pensar del mundo, no lo dudéis. La Iglesia se acaba y el mundo occidental también. ¿Por qué? En el sentido de que la Iglesia en estos momentos, tú escuchas a los brotes y parecen un partido político. La misión de la Iglesia es encauzar espiritualmente al hombre. La Iglesia ya no encauza espiritualmente al hombre. Habla de ecología, habla de las papeleras, habla de que hay que limpiar la ciudad, hay que hablar de no sé qué, del cambio de clima, que sí, que está muy bien, que esos temas están muy bien, pero que esa no es la misión de la Iglesia. La Iglesia ha confundido, la Iglesia está confundiendo a todos. Absolutamente de acuerdo. Damián, en relación con esto que estás manifestando, tiene mucho que ver la situación de la guerra, que también en tantos temas has explicado, pero que evidentemente el desarrollo de los hechos nos hace ver que esto desgraciadamente va a ser así.
¿Cómo interpretas lo que desde el último encuentro que tuvimos la semana pasada ha sucedido en relación a Rusia, Ucrania y la OTAN? No, la guerra está ya. La guerra está pactada, está firmada, está diseñada. Se saben cuántas ojivas nucleares se van a lanzar. Se sabe todo. Está todo firmado. Está todo pactado. Está todo, todos están de acuerdo. Solo falta el día. En la cronología que yo manejo, la guerra está entre el 15 de febrero y el 15 de marzo, que coincide con el idus de marzo, cuando el famoso asesinato de Julio César en el Senado, entre ellos estaba Bruto y algunos más, y parte de los senadores. La cronología que yo tengo respecto al estallido de la Tercera Guerra Mundial está entre el 15 de febrero hasta finales de marzo. En ese periodo, al 90% de certeza. Damián, ¿me escuchas? En mi opinión, al 90% de esta que... ¿Tenemos algún problema con la conexión? Damián, ¿me oyes? Damián, ¿me escuchas? Bueno, pues hermanos, nos está hablando Damián de los datos que maneja en relación a las fechas. Damián, ¿me escuchas ahora? Sí, es que bueno, el llamado y se cortó. Vale, de acuerdo. Vale, por lo tanto, según la opinión que tú expones, estaríamos hablando de una guerra que se produciría sí o sí antes de los idus de marzo. Antes del 15, como muy tarde finales de marzo, pero la guerra está ya, o sea, la guerra ya está. O sea, repito, la guerra está pactada. Tenemos algunos problemas de conectividad que vamos a intentar, bendito sea Dios, que nos afecte. Sí, vamos a ver, repito, la guerra está pactada, está firmada, está todo en marcha ya. El campo de guerra va a ser Europa, Estados Unidos y Rusia. La mayor parte de Europa va a quedar completamente arrasada, pero completamente arrasada. Se sabe, yo al menos la información confidencial que tengo lo sé, se sabe incluso el número de ojivas y de misiles nucleares que se van a lanzar, aproximadamente unos 300. ¿Nos hacemos una idea? Eso es una barbaridad. 2.000 millones en 20 días. Una destrucción masiva. Es así, es exactamente lo que hay. Es lo que hay. Entonces, Damián, bueno, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues tomarlo con mucha calma todo. Tomarlo todo con mucha calma, no hay más. Nos pregunta... Tomarlo la situación con mucha calma. Nos llega muy cortada la comunicación. A ver, ¿me escuchas ahora bien, Damián? Sí, adelante. Bien, nos pregunta un seguidor en relación al tema de la guerra que dice, profesor, ¿qué relación va a tener o puede tener el meteorito con la guerra? Le oí decir que la guerra podría terminar abruptamente por este motivo. ¿Piensa que puede ser así? Sí, puede ser la guerra, la guerra acaba instantáneamente por algo. ¿Cuál es exactamente? No se sabe. Puede ser por un asteroide, puede ser por el aviso, puede ser otro tipo de acontecimiento, pero sí, la guerra parece ser que acaba instantáneamente, pero la razón no se sabe. Por ejemplo, este asteroide que tenía que impactar en mayo fue desintegrado, vamos a decirlo así, por un trabajo de la NASA que envió cohetes, lo han destruido. Pero hay más asteroides. Entonces estamos en un tiempo muy complicado. No, a partir de ahora no sabemos cuál es el primer acontecimiento, el segundo, tercero.
Pero la guerra sí o sí, la tenemos ya encima. Puede ser un mes, máximo 2 meses. Y ojalá que se aplace el año que viene. Pero la guerra ya es inmediata. A mí algunos me dicen, profesor, ¿qué tiempo hay para acumular algo de alimentos? Digo, puede ser que febrero sea ya muy tarde para intentar resolver ese tema. Es que ya no hay tiempo. En el momento en que Francisco firmó el final de la misa, porque él ha firmado, él de puño y letra, en noviembre, ya está, es decir, ya no hay duda, ya no hay ninguna duda. Es lo profetizado por Daniel. La eliminación del sacrificio perpetuo, eso ya está firmado. La guerra también está firmada. ¿Qué más señales queremos? Hubo una luna de sangre no prevista en la astronomía, que fue en noviembre. Y ahora en mayo tenemos otra luna, que es la tercera. Y esa luna de sangre sí o sí anuncia al anticristo. Ojalá me equivoque. Damián, hemos hablado en los últimos meses sobre la posible visita profetizada de un papa, en este caso, si fuera Bergoglio, de un falso papa, a Rusia antes del aviso. Atendiendo al papel que parece ser, todo indica, va a jugar Rusia en esta planificada guerra, ¿consideras que todavía existe la posibilidad de que veamos este evento? A ver, repite la pregunta porque no la he captado bien. Atendiendo a la actual situación prebélica y al papel que en la guerra va a desempeñar Rusia, ¿consideras que todavía es factible el cumplimiento de aquella profecía que hablaba de una previa visita del Papa a Rusia antes de que todo estallara? Sí, eso no lo quita, o sea, eso no quita de que vaya un papa a visitar Moscú. Pero determinar acontecimientos en este momento ya es muy difícil. Es muy difícil. Es decir, hay ciertas profecías que no tienen por qué cumplirse, ¿no? Hay profecías que no tienen por qué cumplirse. Es decir, las profecías están condicionadas al signo de los tiempos. Algunas se cumplen, otras no necesariamente se cumplen. Porque esta profecía procede de Garabandal, que un papa visita Moscú. Pero eso se tiene que cumplir, no necesariamente. No necesariamente. ¿Entendemos, no? Perfectamente, sí, perfectamente. Te quiero traer también a colación porque hay diversos hermanos que suelen plantear esta duda. ¿Qué papel piensas tú que va a jugar? Es lo mismo que te he preguntado antes, y si piensas tú que esta profecía va a ser cumplida en estos tiempos, el gran monarca que reinaría sobre España, Francia, Alemania, Europa. ¿Qué opinión tienes de esta revelación a la luz de los hechos actuales? Sobre el tema del gran monarca, yo no digo que pueda aparecer, no lo niego. A mí en parte me parece que procede de una leyenda, pero no olvidemos que las leyendas se convierten en realidad. Pero antes de que surja este monarca, antes España va a ser completamente destruida. Pero no me refiero a destruida a los edificios, que el país queda en ruina. No. España en estos momentos está completamente destruido ya. Moralmente, España es un país ya en absoluta decadencia. Yo ya tenía información de hace ya 20, 25 años que la élite mundial había ordenado destruir a España. Y España en estos momentos está destruido a través... ¿Cómo se está destruyendo España? A través de Soros. El que gobierna no es Pedro Sánchez. El que gobierna no es el gobierno elegido por este personaje, ¿no? España no está gobernado por Pedro Sánchez. España está gobernado por George Soros. George Soros es el presidente del Tribunal Supremo de España. George Soros es el presidente de España. George Soros es el que controla todo. Pedro Sánchez no controla nada. No es más que un payaso que le han puesto ahí.
Entonces, antes de que aparezca ese supuesto monarca, España lo van a destruir por completo, por completo, por completo. La economía, la convivencia, todo. A España la van a destruir. Y de hecho, en estos momentos España está prácticamente destruida. Pero todavía va a quedar mucho más destruida de lo que está. Y entonces, cuando España ya no quede nada, es cuando posiblemente surja este personaje. Pero ahora este personaje no va a aparecer. Ahora no, sino cuando España ya esté completamente, pero totalmente arruinada. Ahora no va a aparecer. Entendemos el tema, ¿no? Es decir, este supuesto personaje o caudillo, o como queramos llamarlo, no va a aparecer ahora, sino solo aparecerá cuando España esté completamente destruida. Y destrucción no me refiero a los edificios. No, y destrucción no me refiero a los edificios, sino al ámbito moral. España es un país deprimido, zombicizado, idiotizado, etcétera, etcétera. Porque es un estudio que hicieron ya para destruir a España. Y España, repito, va a quedar completamente destruida. En su economía, en su ámbito moral, en la convivencia, porque hoy las personas están divididas, las familias están divididas, todo en España está dividido y roto. Por lo tanto, insisto, este personaje no va a aparecer ahora, aparecerá más adelante, ahora no. Lo que es evidente, Damián, es que, como bien sabes tú como historiador, España ha sido artífice de las mayores gestas de la historia de la humanidad y ha sido además temor de todos los enemigos y era necesario acabar con ella y lo han hecho muy bien, ¿verdad? Sí, la obra civilizadora la ha hecho España, no la ha hecho Inglaterra, no la ha hecho Francia, no la ha hecho Alemania, la ha hecho España. Pero lo que pasa es que la masonería que se establece a partir del año 1700 y pico se fundamenta en destruir a España por su obra civilizadora. Inglaterra no creó en los países colonizados, no creó universidades, no creó sistemas de transporte. Sí los creó, pero para dilapidar las materias primas. Y de eso se le acusa a España, lo cual no es cierto. Entonces, la obra civilizadora de España no tiene parangón en la historia, no tiene parangón en la historia. Ha sido España la que ha civilizado. Y es la razón por la cual la élite satánica han dado la orden de destruir a España, porque España expandió el cristianismo por casi todo el mundo. Incluso Henry Kissinger, que es cabal satanista, porque Henry Kissinger es satanista, en varias ocasiones lo ha reconocido. La razón del odio a España es religiosa e histórica, porque ningún país ha hecho la obra civilizadora de España, ninguno. Y hasta los historiadores ingleses, que son muy resistentes a este tema, empiezan a reconocer que la obra de España ha sido extraordinaria. Y por eso el marxismo español, el comunismo español, odian a España profundamente, porque todos ellos son masones satanistas. Tenemos a Pablo Iglesias, a Pedro Sánchez, todos ellos son masones, todos. Ellos odian a España porque han cogido el culto de lo oculto. Todos los políticos desde la transición española en 1978 hasta hoy, todos los presidentes han sido masones, incluido Aznar e incluido Rajoy. Todos han sido masones y todos se han encargado de ir destruyendo a España. Todos ellos. Y no hablo de la Iglesia. Y no hablo de la Iglesia, porque la mayor parte de los obispos son masones. Todos no, pero la gran mayoría sí, son masones. ¿Quién ha descristianizado España? Podemos decir, no, hombre, igual el Partido Comunista, el Partido Socialista. No. Sí, bueno, de acuerdo. Algo tendrán que ver. Quien ha destruido el cristianismo ha sido la Iglesia española, han sido los obispos. Ellos son los que han destruido a España. No han sido los políticos, que sí, culpa tienen, claro, por supuesto. Quien ha descristianizado España ha sido la Iglesia española. El ejemplo, ahí lo tenemos en el País Vasco, donde yo nací. Nací en el País Vasco, pero allí apenas he vivido, ¿no? He vivido en otras zonas de España. El País Vasco, ahí tenemos, el 80% de los párrocos vascos son comunistas, son marxistas, confesos y declarados.
Así es. Entonces, posiblemente, Damián, uno de los mayores estadistas de la historia, como fue el generalísimo Francisco Franco, llevó décadas alertando a los españoles del peligro que se cernía sobre España debido a la masonería. No se equivocaba, ¿verdad? su hermano era masón y Franco, el general Franco, conocía perfectamente la masonería porque su hermano Ramón, si mal no recuerdo era Ramón, estoy hablando de memoria, él era masón. Entonces, toda la guerra que le hicieron partía de ahí. Pero él sabía perfectamente que tarde o temprano la masonería se introduciría en el sistema político de España, como sucedió en la Constitución de 1978. Todos los que firmaron la Constitución de 1978, que es la transición detrás del gobierno de Franco, todos eran masones. Que no sé si había alguna excepción, pero todos los que firmaron la Constitución española, todos eran masones. Y ahí empezó la demolición de España. Y lo que estamos viendo en España es el resultado de la Constitución de 1978. Sí, ciertamente. Yo siempre he sostenido... Es lo que hay. ¿Cómo? Es lo que hay. Es lo que hay, no hay más. Cierto. Yo siempre he sostenido, Damián, no sé si piensas que estoy equivocado, que mutatis mutandis, la firma de la Constitución de 1978 fue en lo político, en cuanto al triunfo de la masonería, lo que el Concilio Vaticano II fue en lo religioso el triunfo de la masonería. ¿Qué piensas de esto? Sí, sí, es así. En realidad, el Concilio Vaticano fue un concilio masónico, netamente masónico. ¿Hubo cosas interesantes? Sí, claro, por supuesto, hubo cosas interesantes. Pero con el Concilio Vaticano II la Iglesia se convierte en luterana. Se elimina la misa tradicional de toda la vida, se reforma la forma de la posición del altar, el sagrario se traslada a un rincón de la Iglesia. Fue un concilio netamente masónico. Cuando yo he hablado con algún obispo y me habla del Concilio Vaticano II, no le he mandado a paseo de milagro. Digo, otro analfabeto. Otro analfabeto. No se entera de nada. Pero claro, como teniendo en cuenta que gran parte de los obispos son masones, pues lógicamente ellos hablan de lo suyo, que es el Concilio Vaticano, porque fue su concilio, el concilio masónico. Y Karl Rahner, que es el que influye decisivamente junto con Schellingbeck, Karl Rahner de Lubac y toda esta gente, que eran todos luteranos, y Karl Rahner, jesuita, que fue el que prácticamente destruye toda la teología del siglo XX. Pero yo he escuchado religiosos, Karl Rahner, el mejor teólogo del siglo XX. Vete a paseo, analfabeto, tonto. Karl Rahner destruyó la Iglesia con su teología porque introdujo el relativismo moral, que es el que ha atacado Benedicto XVI, porque Benedicto XVI ya advirtió que el relativismo acabaría con la Iglesia. Y efectivamente, ¿dónde se ha visto el relativismo? En la liturgia. Los sacerdotes visten ya de payaso de cualquier manera, utilizan una estola de no sé qué. Eso es el relativismo. No hay liturgia, no hay fe, no hay nada, ya no hay nada. Eso se introduce en el Concilio Vaticano II. El Concilio Vaticano II destruye totalmente a la Iglesia. Y lo estamos viendo. ¿Qué Iglesia católica? Ya no existe ninguna Iglesia. No existe ya ninguna Iglesia. El uno apoyo al aborto, las universidades jesuitas defienden, el aborto, defienden todo, lo defienden todo. Todas las brutalidades las defienden. ¿Dónde está la Iglesia? No existe. Solo existe un pequeño grupo de fieles conscientes que se han ido separando de Roma y tratan de conservar lo poco que queda. No hay más. Si es que no hay más, no hay más. No hay más. Así es, Damián. Así es, y en esa lucha andamos. Que, por cierto, Karl Rahner es uno de los teólogos de cabecera de Bergoglio, que dice leerlo en su mesita de noche. ¿Qué te parece? Yo también soy teólogo. Soy teólogo y soy catedrático. Desde mi punto de vista teológico, Karl Rahner no aprueba conmigo ni con un 2 sobre 10.
Y como tengo autoridad, puedo hablar de ello, porque tengo autoridad para hablar. Karl Rahner conmigo no aprueba teología, conmigo no. Conmigo no aprueba teología. Te digo que él te suspendería a ti en su teología masónica, seguro, ¿eh? Tiene un pensamiento alemán, que viene ya de Hegel, viene del marxismo, porque Karl Rahner era de una línea claramente, disimuladamente marxista, que es un poquito el relativismo, es decir, no existen verdades. Dios existe. Un momento, eso de que existe, vamos a discutirlo. Entonces, el relativismo discute todo, debate todo. Y además lo ponemos a votación. A ver, somos 15. Vamos a votar todos a ver si Dios existe. Mira, hemos ganado por 8-7. Entonces, Dios no existe porque hemos votado que Dios no existe. Eso es el relativismo. Ya no existe ninguna verdad. No existen verdades. Si el mismo Francisco lo ha dicho claramente. Él es el que ha introducido. Francisco ha confirmado el relativismo a la Iglesia. No hay ninguna verdad. ¿Por qué? Porque lo digo yo, Francisco. Ya no existe ninguna verdad. Así es. ¿Y qué hacemos? No hay nada que hacer, Y además es la victoria del derecho positivo frente al derecho natural y es, bueno, una barbaridad, ciertamente. Damián, te voy a hacer la última pregunta de hoy, ¿vale? Es una pregunta que te la formulo yo, ¿vale? Es una duda que tengo, a ver si me la puedes resolver. Es evidente que uno de los principales focos a destruir objetivos del nuevo orden mundial y de la masonería es España, así lo has explicado en numerosas ocasiones. Es evidente también que el odio a España viene por su gran gesta evangelizadora, etcétera. Es evidente que uno de los más, si no el mayor, la mayor empresa de la historia de la humanidad es la configuración de Hispanoamérica por España, sí, motivo por el cual se nos tiene un profundo odio. ¿Por qué crees tú que, siendo así, en cierta forma pareciera que así como España va a quedar destruida, Hispanoamérica pareciera que va a salir un poco más indemne de todo lo que se acerca? ¿Qué opinas tú de esto? Que aquí está el futuro de la humanidad, no tengas ninguna duda. Que todos estos países van a ser purificados, claro, por supuesto que sí, pero el futuro está aquí. Si el mismo Juan Pablo II lo dijo, el futuro de la humanidad está aquí. Claro que está aquí. No lo dudéis. No dudemos que el futuro de la humanidad está aquí. Y por eso la élite, sobre todo anglosajona, han intentado destruir la convivencia en América del Sur. América del Sur, desde México hasta la Patagonia, siempre han sufrido golpes de Estado, asesinatos, guerrillas. ¿Por qué? Porque ya Winston Churchill, que era el primer ministro durante la Guerra Mundial, en la Cámara de los Lores, no recuerdo si fue antes de perder las elecciones, él le dijo a los Tories, a los senadores, vamos a decirlo así ingleses, hacer lo posible porque América del Sur no se desarrolle. Fijaros lo que dijo, haced lo posible porque América del Sur no se desarrolle. Porque si se desarrolla nos van a comer a todos, porque tienen materias primas, tienen cultura, lo tienen todo. Y esa fue la razón por la que Estados Unidos e Inglaterra se encargaron de que estos países no funcionen nunca. Golpes de Estado, dictadura, tipo Hugo Chávez, tipo Maduro, las dictaduras de Ecuador, de Colombia, la guerrilla de Colombia 40, que ha desangrado completamente a Colombia. Colombia, por ejemplo, si no hubiera sido por la guerrilla, por las guerras, Colombia sería una potencia increíble, sería una potencia tremenda, por la cultura, por todo, por la formación. O Bolivia, ¿cuántos golpes de Estado lleva Bolivia? Bolivia lleva 198 golpes de Estado en solo 220 años de independencia. Es decir, tiene un golpe de Estado, 1,3 golpes de Estado por año. ¿Y por qué es? Porque Bolivia tiene una de las mayores materias primas del mundo, y así todos los países de América. Siempre con guerra, siempre, porque fue una política norteamericana e inglesa para destruir esto. El objetivo es apoderarse de todo. Esa es la razón por la cual incluso Juan Pablo II dijo que el futuro del mundo estaba aquí.
Y yo, que conozco este continente bastante bien, tengo que decir, aquí está el futuro. Queda claro, Ahora, Damián. la población que viene aquí también, pues, la va a padecer el mundo y también la vamos a padecer aquí, claro, por supuesto que sí. Esto también va a ser purificado naturalmente, por supuesto que sí. El futuro del mundo está en Hispanoamérica y, por lo tanto, se demuestra ahí el alcance de la gran obra que hizo España con la evangelización de este Fue la clave, continente. la hispanidad ha sido el acontecimiento histórico más impresionante, a pesar de César Vidal y a pesar de algunos, y a pesar de algunos más. Es que no cabe duda que si conoces un poco la historia, la gesta hispánica es absolutamente tremenda. Y Mira, bueno, vamos a ver. Yo he hecho expediciones aquí a algunas partes del continente. Uno de ellos lo hice con el cuerpo de ingenieros del ejército de Bolivia. Fue una semana, una expedición que yo llegué enfermo, muy enfermo. Por aquí, pues la zona de las llanuras de Huanchaca, voy por ahí. Todo lo que yo viví en 7 meses prácticamente al estilo conquistador, no me creía, me costaba creer que los conquistadores nuestros antepasados, hicieron lo que hicieron. Me parecía imposible. ¿Qué gente? ¿Pero qué tipo de gente? Entonces, ciertamente es aquí donde está todo. Es mi opinión. Puede que me equivoque en alguna cosa, pero en mi opinión, el futuro de todo está. El futuro está. muy bien, Damián, ¿Entendemos? pues entendido perfectamente, lo dejamos aquí por hoy. Vamos a estar muy atentos y viéndonos constantemente cuando tus horarios, los míos y el Señor, nos lo permitan, para seguir contando la realidad de todo lo que está sucediendo y la visión que tiene el profesor Galerón también de los hechos que van aconteciendo, que evidentemente son cuanto menos apasionantes por ser positivos. Damián, pues muchísimas gracias como siempre y un abrazo enorme. Siempre encantado. Un fuerte abrazo a todos. A todos, de tu parte, Ya. de mi parte y de todo el equipo. Di, Damián. Ah, sí, no, que ya nos vemos en otra ocasión. Y un fuerte abrazo también a ti personalmente. Muchísimas gracias, Damián Maestro, como siempre. Y a todos ustedes, mis queridos amigos, Dios les bendiga y les guarde. Y recuerden, hasta el cielo no paramos. Santos o nada. Viva Cristo Rey. Hasta pronto. Chao. Venga, un fuerte abrazo. Hasta luego. Ahora.